A nuestro hermano Wagner Aguilar para que nos dé la palabra de Dios. Yo quisiera que ese circular ahí, hermano, no se dé. Los niños, por favor, los padres, deténganlos, porque venimos a estar en la casa de oración. Aquí está Dios presente y su palabra se va a exponer ahora mismo. Vámonos de pie, por favor, hermanos. Vamos a leer la Biblia sin más entretenimiento para poder compartir el mensaje de esta noche. El libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a tomar ese pasaje de la Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a tomar para tener la reflexión en esta noche. Bienvenidos todos los amigos que están presentes y los hermanos que están de visita en esta noche. Dice entonces la Biblia, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. Diga conmigo, gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cierra sus ojos ahí donde está. Señor, te pedimos que nos hables en esta noche a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento. Edifícanos, construye en nosotros una fortaleza de palabra viva, palabra de vida y esperanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una visión de gloria. Una visión de gloria. Realmente, con toda sinceridad, nadie puede servir a Dios sin esta visión de gloria. Nadie puede tener un servicio fiel, leal con Dios sin esta visión de gloria. Es verdad, es cierto que Moisés en su vida anterior fue capacitado, fue preparado, fue entrenado en las mejores escuelas de Egipto. Acuérdense que Moisés creció en el palacio, como niño, como joven o como adolescente y como joven. Ya siendo hombre, aún estaba en el palacio del rey. Entonces, Moisés fue entrenado, fue capacitado en todo, tanto intelectualmente como también, hermanos, preparado para la guerra, preparado para pelear, para defenderse, para atacar a su enemigo. Así de que Moisés era un hombre con mucho conocimiento. Mas, sin embargo, sin esta visión de gloria, él no podía servir a Dios. Y Pablo lo mencionó ya en el Nuevo Testamento, como usted podrá verlo, en primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 2 al 5. Pablo habló del conocimiento, habló de la sabiduría, de la capacidad intelectual humana. Y él dijo que
que se había presentado ante los corintios con mucha humildad, con mucho temor y temblor. No quiso echar mano del conocimiento, siendo como era, un estudioso, un intelectual también de las Escrituras. Pero dice Pablo: me presenté ante ustedes con mucho temor y temblor. Preferí hablarles con sabiduría de Dios, con conocimiento del Espíritu Santo, sin echar mano del conocimiento intelectual, porque sin esta gloria no se le puede servir a Dios fielmente. Es bueno la preparación, es buena la intelectualidad, pero sin esta visión de gloria no se puede servir a Dios. Así de sencillo es, mis hermanos. Y usted va a ver en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14, que el Señor le dijo: debes saber, estoy hablando de Abraham, debes saber que tu descendencia vivirá como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Dios ya lo había dicho, que su pueblo iba a estar esclavizado en Egipto 400 años. Verso 14: pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Dios ya lo había dicho, que su pueblo iba a salir con mucho sufrimiento, con muchas pruebas, pero iba a salir con mucha riqueza de esclavitud, y que además iba a castigar a esa nación de Egipto. ¿Por qué mencionamos esto? Porque estamos hablando de un personaje tan importante como lo fue Moisés antes de salir, pero antes tuvo que tener una visión de gloria, antes tuvo que tener una revelación, antes tuvo que tener un encuentro con Dios. Ahora, ¿por qué tuvo que tener un encuentro con Dios? ¿Por qué tuvo que tener una visión de parte de Dios? Porque antes Moisés no era, como lo dice el capítulo 12 de Números. Dice que no había otro tan manso como Moisés, pero esto lo aprendió después de tanto que hacer con ovejas. Algunos dicen que Dios lo mandó al desierto por 40 años a Moisés. No estoy hablando cuando salió con el pueblo, sino que durante 40 años estuvo pastoreando ovejas, después que huyó de Egipto. Le voy a mencionar porque me estoy adelantando de eso, no sé ni por qué. La historia de Moisés comenzó con un rotundo fracaso. ¿Cuál fue el fracaso de Moisés? Que él intentó hacer algo por su pueblo estando en Egipto. A escondidas vio que un egipcio estaba pegándole a uno de su sangre, a uno de su pueblo. ¿Y qué hizo? Lo agarró y lo mató. Pero él pensó que nadie lo había visto y lo escondió y lo fue a enterrar por ahí. Pero luego vio a otros discutir y estar en contienda, y él trató de meterse. Cuando se mete, le dice uno de ellos, de los egipcios: oye, ¿vas a hacer lo mismo que le hiciste a aquel cuando lo mataste? Ahí fue donde Moisés se espantó. Ya me descubrieron, se dieron cuenta, y comienza la huida. Moisés no era tan bueno como lo dice más adelante la Biblia. Era un hombre de carácter fuerte, un hombre que a mano dura quería hacer lo que quería hacer. Por eso intentó con un fracaso, haciendo las cosas por el lado malo, tratando de matar gente para lograr sacar a su pueblo, a Israel, de la esclavitud. Entonces, había en su vida dos corrientes: vida de egipcio o vida egipcia y su raza. Él venía de una raza israelí de sangre hebrea, pero no obstante había sido entrenado como egipcio. Así de que era un egipcio. Él había sido preparado en carácter, en conocimiento y en todo como egipcio, pero venía de sangre israelí. Ahora, el primer mundo con toda su majestad, Egipto para nosotros es el mundo. Es más, hasta hay una alabanza que dice: en Egipto yo no me quiero ver. Egipto, te quedaste atrás, ya no quiero volver. Voy a esa tierra de Canaán, hablando de la promesa. ¿A dónde vamos? De ahí fuimos sacados nosotros, de Egipto, del mundo, del lugar de esclavitud, donde no nos damos cuenta que estábamos esclavizados,
donde nos damos cuenta que estábamos siendo utilizados por Satanás. Pero como tiene estrategia Satanás de esclavizar al hombre, que el hombre está tan esclavizado que no entiende la situación en la que está. Pero cuando conocemos a Cristo, nos da la libertad, entonces se abren los ojos para ver el camino y nos damos cuenta de nuestra vida pasada de esclavitud, una vida de dolor, de tristeza. Pero mientras no viene Cristo a nuestras vidas, seguimos esclavizados, como aquellos que estaban haciendo ladrillos, construyendo edificios para los egipcios. Pero ahí estaban bien. Pero Dios tuvo que preparar entonces una visión de gloria. Esta visión de gloria fue una visión de Dios mismo. Dios tomó la visión, Dios tomó el paso, el inicio, comenzó, porque Él fue el que dio el paso. ¿Qué sucedió ahí entonces? Esa visión de Dios mismo nos revela, dice el versículo, capítulo 2, versículo 14. Usted lo puede ver en la misma página hacia atrás. Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Está hablando el egipcio. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Así como Moisés comenzó con un fracaso y por esas dos corrientes de mundano y tratando de hacer las cosas bien, él no podía. Intentó, pero fracasó. Si tú intentas mejorar tu vida sin Dios, vas a fracasar. Si intentas salir de la esclavitud en tu propia fuerza, no vas a poder, vas a fracasar. Así como pasó con Moisés. Dios toma la iniciativa entonces. Él da el paso, se revela en una zarza. La zarza es un monte que produce espinas, pero que estaba en el desierto. Aunque en esa época casi era común, era normal que se vieran las zarzas arder porque se secaban. Y al estar secas, pues con cualquier cosa agarraban fuego y se quemaban. Era normal que Moisés viera una zarza arder acá, otra por allá y cuantas alrededor. Por eso dice la Biblia, para que vamos a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, dice el versículo 2: allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Era normal que las zarzas ardieran, que se quemaran. Pero lo que a Moisés le impresionó no fue ver la zarza arder. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Que no se consumía, que no se quemaba. La llama estaba encendida, las ramas estaban como estaban, no se quemaban. Y la llama no menguaba, permanecía ardiendo. Le llamó la atención a Moisés. Fue una iniciativa de Dios. Dios tomó la visión, se la quiso presentar a Moisés. Y cuando se le presenta a Moisés, él sabía quién iba a elegir. Ya lo estaba entrenando, lo había preparado. Hermano, antes de que tengas una revelación de Dios, hay una preparación. Tenemos que mejorar ciertas áreas para tener revelación, para encontrarnos con el Espíritu Santo, para encontrarnos con el Dios vivo. Es necesario preparar nuestra vida. Eso es hablando en términos comunes. Cuanto más por aquellos que anhelan ministerio, cuanto más por aquellos que anhelan trabajar arduamente, es necesario una preparación. Moisés se fue al desierto a pastorear ovejas de su suegro, 40 años trabajando, y no sabe el trabajo tan duro de pastorear ovejas. Así dicen estudiosos. Dios lo había preparado. Era de carácter duro, mató a uno en Egipto, así de que necesitaba mejorar su carácter. Lo mandó al desierto. 40 años de entrenamiento no es poquito, pero era necesario. El pastor tiene entrenamiento. Las ovejas que es la congregación, las ovejas son tan humildes, tan sencillas, que de tan humildes, indefensas que son, van a meter la cabeza donde usted no tiene ni idea, donde se las pueden volar, donde pueden perder la vida. Y ahí anda con el callado el pastor haciéndoles para que vuelva a redil, para que esté junto, porque eso es lo importante del redil, que esté junto. Porque si una oveja se desvía, usted ya sabe qué es lo que sucede. El lobo está cerquita para devorarlo. Así de que necesita paciencia. Moisés fue a entrenarse para tener paciencia. Diga conmigo: yo necesito paciencia.
Fue una iniciativa de Dios esta visión. Así de que allí vio la zarza arder. Y ahí en esa zarza ardiendo, escuchó algo que no había escuchado anteriormente. ¿Qué fue lo que oyó? Oyó la voz de Dios. Escuchó a Dios hablar ahí. Porque a él le llamó la atención que no se consumía. Llegó cerca. Y cuando llega cerca, escucha una voz. Es la voz que quiere hablarnos a nosotros muchas veces, pero que estamos sordos espiritualmente, mis hermanos. A veces queremos oír a Dios, pero estamos sordos. Necesitamos mejorar la sordera. Hay que limpiar esa sordera espiritual. Hay que arrancar la escama que nos hace ser sordos espirituales. Así como hay ceguera espiritual que no vemos las cosas tampoco, existe sordera espiritual. Así que, ¿cuántos quieren oír a Dios? ¿Qué debemos de hacer? Acercarnos a Él. Dios está hablando, hay visión de Dios, hay formas de cómo Dios se revela a tu vida. El problema es que nosotros no nos acercamos a Él. Hace una y otra manera Dios para llamar tu atención. A Moisés fue la zarza ardiendo que no se consumía. ¿A usted qué le ha presentado Dios para decirle, mira, si te estoy llamando, si yo quiero estar cerca de ti? ¿Sabe por qué dice así? Porque somos nosotros los que los alejamos. Dios siempre ha estado ahí en el mismo lugar. Eres tú y yo que nos apartamos y nos vamos alejando. Pero Él dice, acércate a mí, yo estoy en el mismo lugar donde tú lo dejaste hace años. Y quiere que te acerques, así como Moisés. Y no sé cuántas cosas o maneras Él ha hecho para llamar tu atención, hermano, hermana. Y es capaz hasta de hablar. Tú me entiendes. Y no hacemos caso. Quién sabe, enfermedades. Quizás te ha salvado de la misma muerte, ir en el camino de una tragedia. Y te ha hablado, mira, ¿qué tal te hubieras muerto ahorita? ¿Qué tal hubieras perdido la vida en este momento? ¿Has visto cuántas personas, cuántos accidentes has visto en estos días? ¿Por qué no te ha pasado a ti? ¿Por qué no te ha sucedido a ti? Dale gracias a Dios por eso. Sí, Señor, gracias porque me has cuidado. Muchos han muerto, hermano, muchos han derramado su sangre, están heridos, hospitalizados en este momento. Y Dios te está hablando a ti, advierte a tu vida, a tu corazón, que te acerques a Él. Porque Él quiere acercarse a tu vida. Y estando cerca, Él te quiere hablar, hermana, hermana, amigo. Y estando cerca hacia Él, Él te va a hablar qué es lo que Él quiere de ti. Pero ¿saben qué es lo que hace separación entre Dios y los hombres? Isaías 59 lo dice. Los pecados han hecho un muro, han hecho separación entre yo y ustedes, dice el Señor, entre ustedes y yo. Así de que Dios toma la iniciativa, pero hay gente que no quiere, no ve. Es mejor, no es peor, no hay peor ciego. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Lo mismo, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Esa es la... ¿Cómo le llaman a esto que mencionan ahí de moralejas? Pero vea, entonces fue una visión de Dios, también fue una visión de permanencia. Diga conmigo, permanencia. Las cosas de Dios permanecen, hermano. Las cosas de Dios permanecen. No pasan de moda jamás. Nunca pasan de moda las cosas de Dios. Los cantos, las alabanzas, las oraciones, las predicaciones. Si usted viene y vuelve a escuchar el mensaje que grabó hace años, usted recibe la bendición. Porque no es palabra del hombre, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue permaneciendo firme, 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 firme. Y los que permanecen firmes en Él, también, hermanos, serán bendecidos. Así de que fue una visión de permanencia. Esa zarza habla de Israel. Dicen algunos que esta visión de la zarza representa a Israel, que a pesar de los años que ha vivido, de las experiencias de terror, de tristeza, de muerte, de dolor, ese pueblo sigue permaneciendo como pueblo de Dios. Pero también dicen que representa a la iglesia, que a pesar de las persecuciones, a pesar de las tragedias también y de muerte, sigue permaneciendo firme. La iglesia de hoy, tal vez nosotros solo vivimos el presente, no recordamos el pasado, no nos acordamos de los mártires del ayer, de cuántos estos individuos murieron
por dar el evangelio. Todavía hace unos días aparece un video en YouTube que usted puede ver más de 500 cristianos muertos en la India por persecución a la iglesia cristiana. Pero como estamos tan felices a todo dar, con calefacción, bien sentaditos, aquí bien arregladitos, no tenemos ninguna persecución. Pero muchos cristianos están siendo perseguidos y muertos en muchos países. Puede ser, así fue la iglesia al principio, perseguidos a muerte, predicaban el evangelio en reuniones chiquitas, pequeñas, hablaban. Otros, ¿sabe cómo lo hacían? Con señales se identificaban que eran cristianos. Ahí aparece la señal del pescado, la señal de la cruz, para identificarse que eran cristianos, seguidores del Señor, y con señas se hacían a dónde iban para hablar de Cristo, para orar juntos y permanecer. Hasta el día de hoy la iglesia sigue permaneciendo. Y aquí estoy yo, ahí está usted como iglesia de Cristo. ¿Pero por qué causa? Por Jesucristo y por esos mártires que han muerto. La iglesia permanece. También, hermanos, habla entonces, como hablamos de una visión, que fue una visión de permanencia. Esa zarza no se consume. Israel han intentado, los presidentes aparecen en rueda de prensa diciendo, estos árabes diciendo, vamos a desaparecer a Israel del mapa. Eso lo vienen diciendo desde hace años. Esta gente quiere desaparecer a Israel completamente del mapa. ¿Qué quieren decir con eso? Los quieren borrar, los quieren deshacer a muerte. Se preparan con todo el equipaje, con todo el ejército para destruirlos, pero Dios impresionantemente los defiende. Pone su mano, mete su mano por su pueblo y los protege y los guarda. Ese es nuestro Dios de amor, que a pesar de los pesares de cómo nosotros somos, Él sigue metiendo sus manos por ti. Él te sigue amando, pero llegará el día en que te va a pedir cuentas. Así de que mejor a tiempo. Dios permanece en su visión firme. Así de que también habla de la iglesia de Israel en su aflicción en Egipto, que no pudo ser desaparecido. No lo pudieron aniquilar. Usted puede leer el capítulo 1, versículo 12. Ahí estaban en gran aflicción, pero clamaron a Dios. Esta zarza habla de Jesús, que ni la cruz pudo consumirlo. Estando clavado en la cruz del Calvario, estando en agonía, en desesperación, gota tras gota de su sangre siendo derramada, muriendo lentamente, pausadamente, ahí clavado en la cruz. Y como si eso fuera poco, alguien le tira una lanza y se la clava en el costado para terminarlo. El diablo trató con rebeldía, lo trató, hermano, como un criminal a Jesucristo. Sin embargo, no desmayó hacia donde había puesto sus ojos. Había puesto sus ojos en mí. Él había pensado en mi vida para salvarme. Él había pensado en mí desde antes que yo naciera. Y si decía, voy a fracasar, entonces todo hubiera fracasado. Él estaba pensando en tu vida. Él estaba pensando en usted. No desmayó a ir al Calvario. Eso es permanencia. En las luchas y en las pruebas la iglesia tiene que permanecer. Tú tienes que permanecer aunque las cosas no vayan bien, aunque las cosas no sean como tú quieras. Tienes que permanecer. A veces las cosas no son como nosotros queremos y quisiéramos que Dios obrara como nosotros queremos. Pero hay que tener paciencia. La paciencia es la que va a producir esperanza en nuestras vidas. Y esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza no avergüenza. Porque lo que nosotros pedimos en oculto, lo que suplicamos a Dios cerrada la puerta, será recompensado en público. Todo mundo verá lo que vas a recibir cuando Dios recompensa. Fue una visión de permanencia. La iglesia sigue siendo, la iglesia fiel, por supuesto, que sirve a su Señor, aunque pequeña, esa zarza ardiendo la representa. Digo pequeña a comparación de todo el mundo que tenemos alrededor nuestro.
pero sigue fiel al Señor. ¿Sabe cómo dijo Gamaliel? Hechos capítulo 5, versos 38 y 39. Si esto es de Dios, si esto es de Dios, lo que es de Dios permanece. El que es de Dios sigue permaneciendo. Eso dijo Gamaliel. Si esta obra es de Dios, ¿quién va a destruirla? Así que dejen a estos hombres que prediquen, que hablen, porque si Dios está con ellos, nosotros estamos peleando contra Dios. Y el que pelea contra Dios se mete en líos serios. Diga conmigo: el que pelea conmigo pelea con Dios. Se ve, véase. Si quieres pelear conmigo, tienes que meterte con el de arriba primero. Él da su mano por ti, te ama, hermano, amigo. Él quiere pelear por nosotros. Él más ya peleó por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? La promesa es mía. Yo ya no necesito ponerme los guantes para pelear. Tú venciste al diablo. Le voy a recordar nada más que ya está derrotado y vencido. No sigan diciendo: es que el diablo es grande y poderoso. El diablo ya fue derrotado. Decláralo, dígalo. Él fue despojado. Dice la Biblia que fue despojado públicamente, fue destronado en la cruz del Calvario. Cristo lo derrotó, lo venció. Ahora está derrotado y te quiere decir a ti que no, pero tú tienes que decir: está derrotado debajo de mis pies, porque la visión que Dios quiere darte es grande. Pero primero necesitas levantarte, acercarte a Él. Acércate a Él. Cuando nosotros nos sentimos inútiles, cuando nosotros nos sentimos desmayar, es porque estamos alejándonos. Es porque estamos separándonos de la gloria que nos debe rodear. Acuérdense lo que dice 2 Crónicas 7. La gloria de Dios era tan grande que sentían una presión como de imán y no podían entrar los sacerdotes. La gloria era grande. La gloria es la misma presencia de Dios. Por eso hablo de una visión de gloria, pero que es una visión permanente. La gloria de Dios es permanente, no cambia. Los cultos pasan de moda, hermano. La manera en que nosotros a veces adoramos pasa a veces, pero hermano, los avivamientos a veces pasan de moda, pero Dios sigue permaneciendo firme. Y cuando digo avivamiento es porque se sueltan a veces unas olas de avivamiento, dice Dios, y pasa. Y si eso pasa es porque no es de Dios. Lo que es de Dios permanece. Si aquí hay avivamiento y permanece, eso es de Dios, hermano. Y tenemos que darle más volumen y debemos de darle más fuerza y más fuerza. Porque si estamos seguros que Dios está acá, no hay por qué temer, no hay por qué avergonzarnos. Porque es de Dios permanece. Así de que, si es de Dios, no la podré, dijo Gamaliel, no la podré destruir. Hay fuerzas que quemarán lo carcomido, lo podrido, pero nada más eso. Hay depuraciones. Alguien dijo un día: en ciertos tiempos Dios hace depuraciones en la iglesia. ¿Qué tan cierto sea? Saber qué tan cierto sea, hermano pastor. Sí, eso digo. Yo no digo es cierto, ni tampoco digo que no. Es probable, puede ser. En la Biblia tenemos ejemplos, por supuesto. Depuraciones tienen que ver como que a veces hay en su mismo cuerpo hay cosas que tienen que arrancarse usted, porque ya no sirven, porque están podridos, porque los callos tienen que arrancarlos, tienen que sacarlos de ahí. Y eso pasa a veces con la iglesia. Cuando hay depuraciones, no se preocupe, solamente habla: Señor, si esto es tuyo, pues hazlo, si no, ayúdanos a fortalecer la fe unos con otros. A veces lloramos por alguien que se va, y es cierto, porque duele que un hermanito nuestro se vaya y nos sentimos adoloridos, pero hay que orar y decirle: Señor, si esto es necesario, hazlo, Señor, que pase lo que debe pasar, porque a nadie le dicen que se vaya, o sí, o le ha dicho a alguien.
O le he dicho a usted, pero si es necesario que sea. Una visión, hermano. Hay fuerzas que carcomerán, hermano, a lo podrido, pero jamás lo que es de Dios. Esa salsa nos da